Buenas tardes, mi nombre es Isaac Méndez y voy a presentar el primer proyecto de programación del curso de Análisis y Diseño de Algoritmos. Al ejecutar el código se tienen dos botones, uno de codificar y otro de codificar. En este caso el archivo que se va a codificar es este archivo de texto. Entonces si le damos al botón de codificar, vamos a la carpeta, se crea el archivo codificado.fhc. Si borramos el archivo original y ahora le damos a decodificar, se genera el archivo original. Vamos a ver el código. El primer archivo es el de main, el cual simplemente sirve para ejecutar la ventana principal. En la ventana principal solo tenemos dos métodos. Uno es para cuando se presiona el botón de codificar y otro para cuando se presiona el botón de decodificar. En ambos casos se abre el explorador de archivos y se obtiene la dirección del archivo, el cual se pasa como parámetro a un objeto de la clase, ya sea codificar o decodificar, y después se llama al método de Huffman encode o decode según sea el caso. Para el caso de codificar se tiene el método principal, que es el de Huffman encode, en el cual se busca convertir la dirección del archivo en un array, en un puntero de array de caracteres constantes, pues esto se utiliza para el método fopen y se guarda en el archivo source. Se hace algo similar, pero para buscar el directorio del archivo nuevo que se va a crear para guardar el nuevo archivo comprimido con extensión .fhc. Se obtiene el tamaño del archivo original, se obtiene la frecuencia de listas, la lista de frecuencias de los caracteres del archivo. También se obtiene el número total de frecuencias. Se crea una lista de nodos en orden ascendente de las frecuencias, se crea el árbol binario, se construye la tabla de los datos codificados. Después se hace un encabezado en el cual obtiene datos como el número total de frecuencias y el tamaño del archivo. Y finalmente se escribe archivo comprimido de la lista de frecuencias. Se escribe también los datos codificados, se libera memoria y se cierran los archivos. Estos métodos están aquí más arriba, donde se tiene aquí la forma en la que se obtiene el directorio del nuevo archivo. Básicamente se crea una copia del archivo original y se le resta los últimos tres dígitos, caracteres, que son los de la extensión. Después se obtiene el tamaño del archivo, que esto es sencillo, con el método de fgetC según el archivo. Se calcula las frecuencias, igual con el fgetC, y simplemente se le va aumentando, se le va sumando 1 a cada carácter. Se calcula el número total de frecuencias según la lista anteriormente generada. Se crea la lista de nodos, que para eso se utiliza esta estructura de datos que se creó en el archivo .h, que se verá más adelante. Igual, este es un método para agregar nodos a la lista, el cual se utiliza arriba. Con este método se crea el árbol binario. Con este se crea la tabla de datos codificados y finalmente se escribe el encabezado, que es sencillo, con fwrite. Se escribe también las frecuencias con fwrite también, y se escriben los datos codificados. Con esto se libera la memoria y eso es todo. Vamos a ver el archivo .h, en el cual se tienen los métodos. Aquí se tienen el instanciamiento, se tienen los métodos principales, también se tienen variables y atributos como la lista de frecuencias o el nombre del archivo, o los archivos, ya sea el del destino o el de origen. Aquí se tiene la estructura de datos que se crean para el árbol. Se tiene el nodo de Huff, se tiene el código de Huff, se tiene el encabezado y la frecuencia. Y finalmente
el resto de métodos. El de codificar es bastante similar, de hecho es prácticamente el mismo, pero con unos cuantos métodos menos. Igualmente se obtiene el directorio del archivo como un array constante. Se abre el archivo, se busca el directorio del archivo nuevo que se va a crear. Todo esto es exactamente igual, ya lo veremos. Se verifica, se lee el encabezado, se leen las frecuencias y se comienza a crear la lista de nodos, se construye el árbol binario y con esto se escribe en el archivo original, se libera la memoria, se cierran los archivos. Como se dijo, el directorio del archivo de salida es exactamente el mismo método. Construir la lista de nodos también es el mismo. Agregar a los nodos también es lo mismo. Construir el árbol de Huffman también es el mismo. Y simplemente se escribe el archivo, los datos codificados, que es un proceso un poco inverso al que se tenía en el otro caso. Y esto sería todo.